Se me olvidó. Listo. Ok, entonces era apasionado. Se puede ya. Sí, ya, ya. Entonces vamos a empezar. Bueno, les cuento que... No, mentira. Bueno, después de todo este tema, bueno, entonces servía al Señor, recuerdo que yo servía al Señor de joven en la iglesia como pastor y estaba allí en la iglesia y haciendo una cosa y otra. Y entonces, bueno, si a nadie le molesta que grabemos, está bien, ¿sí? Porque después de pronto alguien dice, ay, por favor, no grabe. Ok, listo. Entonces, estoy contando que yo era pastor, que servía al Señor, que estudiaba la Biblia, que predicaba a la gente, que iba, me encantaba, y eso me encanta irme a sentar a las casas de las personas y compartir eso, pero tenía un problema y es que no sentía que vivía una relación con Dios genuina. Hacía un montón de cosas para Dios, pero no sentía que vivía una relación genuina con Dios. Y entonces con el paso del tiempo, Dios me empezó a hablar de que lo que yo estaba practicando era una religión. Y entonces empezamos a estudiar, o empecé a estudiar, o el Señor me empezó a hablar de ese tema, y era impresionante porque a donde quiera que llegaba y en una cantidad a donde iba, esas cosas que son realmente solamente el Señor, convenciones y cosas así, eran como ese tema de ser sincero con Dios, tener una pasión por Dios, no hacer las cosas. Y entonces empecé a escribir todo esto que el Señor me venía diciendo y de ahí surgió el libro. El libro, el título es De regreso al amor y el subtítulo es A Dios no le gusta la religión. Entonces terminé escribiendo el libro, me retiré de ser pastor con un contrato en el año 2014. Estaba en ese momento encargado con mi esposa de la iglesia en Valledupar. Y el Señor puso en nuestro corazón ir a Pereira con el plan de hacer iglesia de una manera diferente y hacer iglesia. Llegamos a Pereira, terminé de escribir, ese fue el milagro de Pereira, terminar de escribir el libro. Y empezamos a hacer iglesia. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lo que siempre habíamos hecho. Empezamos a visitar gente, empezamos a involucrarnos con la gente, empezamos a invitarlos y empezamos a hacer una reunión en la casa donde vivíamos y entonces empezamos a hacer lo mismo. Primero empezamos una alabanza, después hacíamos unos anuncios y después dábamos una enseñanza, después orábamos y cada uno para su casa. Y llegó el día en que teníamos un grupo de más o menos unos 30 a 40 personas y casualmente un pastor amigo me había dicho, necesito que me mandes un video de cómo va la iglesia para animar aquí, cómo te están apoyando y todo eso. Y ese día yo dije, el día que iba a grabar el video, yo dije, la iglesia ya está formada aquí. Ya está la iglesia y ya sé cómo se hace iglesia y está formada. Y eso fue otra cachetada del Señor porque el Señor me dijo, no, tú quieres hacer iglesia a tu manera. Y entonces eso fue como otro baldado de agua fría. Y bueno, pues seguimos haciendo iglesia de manera diferente allá en Pereira. Y después de 1 o 2 años más, que fue también muy espectacular porque hicimos iglesia de una manera un poco distinta con la gente, nos mudamos a Bogotá, pudimos imprimir el libro y bueno, y aquí estamos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Me llevó a mí a darme cuenta de que, aunque no lo creía, yo practicaba en muchos momentos de mi vida una religión. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes aquí, si me quieren contestar por el chat o quieren abrir el micrófono, que me gustaría más, para usted, ¿qué significa la palabra religión? Yo cierro mi micrófono y espero que ustedes me contesten. Levanten la mano y decimos fulanito, fulanito. Yo no puedo levantar la mano porque no tengo la cámara prendida, pero me gustaría aportar algo. Listo, Anita. Perdón que te diga Anita tan Bueno, confianzuda. espérenme, me voy un poquito más alejada. Pues para mí la religión siempre he tenido un conflicto con esa, con el significado de esa palabra.
porque yo también en cierto punto de mi vida llegué a vivir una religión, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Y para mí es seguir a Dios por miedo y no por amor. Obedecerlo por miedo a consecuencias que nos pueden suceder y no por amor y por amor al sacrificio que Él hizo por nosotros, seguirlo y también condenar, ¿sí? Para mí la religión también es condenar a las demás personas eh, o pensar que somos superiores por creer en esto, por hacer lo otro. Y eso es algo en lo que yo caí por mucho tiempo y, y Dios me fue mostrando su significado poco a poco mediante, mediante personas, mediante circunstancias y me dijo como que, Ana, espérate, si yo fuera, sí, o sea, yo siempre antes de actuar intento mirar y decir, bueno, Jesús, ¿qué haría en esta situación? Jesús no condenaría a esta persona, Jesús no haría esto, lo otro, entonces yo voy a hacer lo que Jesús haría. Y eso me ha ayudado a dejar la religión de lado. Pero pues sí, para mí ese es el significado de religión. Genial, Anita. Perdón que te diga Anita tan confianzudo. No, tranquilo. Pero lo que tú has dicho tiene mucho, mucho, mucho que ver con religión. Realmente has mencionado algunas de esas características de la religión. ¿Alguien más? Ánimo, muchachas, o muchachos, que nada, A mí siempre. me gustaría decir algo. Sí, claro, Jennifer. Sí, es que yo no sé, esto es una pregunta que siempre he tenido y es que muchas veces nosotros asociamos la palabra religión con algo. Perdona, ¿Me no te entiendes? alcancé a escuchar bien, perdón. Nosotros asociamos la palabra religión con algo malo y eso es de alguna manera por la influencia tenido de la cultura y también por las experiencias que nosotros o hemos vivido o hemos visto que otras personas han vivido. Pero si nos vamos a la palabra, nosotros encontramos que muchas veces en la Biblia, en lugar de iglesia, esa palabra iglesia se refiere a una religión, se refiere a la verdadera religión. Entonces, yo creo que uno muchas veces tiene que ir, para entender el concepto, tiene que ir al origen de él, porque empezamos a hablar sobre eh, a partir de conceptos que nosotros muchas veces no tenemos claros. Los hemos permitido contaminar por las cosas que nosotros opinamos acerca de eso, por la influencia que hemos tenido. Entonces, yo considero, porque es que he escuchado eso de Dios no es religión, sino una relación. Y sí, o el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y sí, es una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también es una religión. Eso era lo que quería decir. Excelente tu aporte, excelente, buenísimo. Gracias, Jennifer. ¿Alguien más? Igual yo quería comentar, o sea, no en el sentido de que, o sea, yo entiendo que religión es cuando Mary Luz, nos perdón que no te apartamos estoy. del significado original de lo que hacemos. O sea, cuando hacemos las cosas no de corazón, sino por responsabilidades o compromiso. Y créame que también me sentí un poquito identificada porque yo he estado ahí, o sea, literal. Yo le comentaba a Fabián como, wow, el tema de hoy va a estar interesante porque justamente como algo que yo necesito. Yo soy parte del liderazgo de mi iglesia y muchas veces yo me he sentido tan cargada de responsabilidades, a veces me he sentido como de un lado a otro corriendo literal y, y hoy mismo Dios me confrontó como, ¿por qué tú haces todo esto? O sea, ¿con qué interés? ¿Por qué tú lo estás haciendo? Y en un momento yo me decía, oh, porque yo no sé decir que no, lo cual es cierto, pero también me di cuenta que yo misma me daba la respuesta, oh, ellos me necesitan, si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer. Y es mentira, esa no es la razón por la que yo lo estoy haciendo. Me di cuenta que la razón por la que yo estoy haciendo todo lo que hago es porque
yo tengo como esa necesidad de probarme a mí misma y al mundo de que yo soy buena y de que he cambiado. Entonces como que siempre quiero estar ahí ayudando. Y Dios me ha confrontado porque a veces nos cargamos tanto de las responsabilidades de actividades y responsabilidades dentro de la iglesia que no le damos el espacio que Dios merece. Literal, me he sentido, y tengo la confianza de comentárselo, he sentido como una matica seca, falta de agua. Y tenía como varios días que no podía ni siquiera orar, que ni siquiera podía abrir la palabra. Y hoy dije, Dios, yo no tengo fuerza física, no sé, no me sale ni una sola palabra, pero yo voy a intentar buscarte. Y hoy, aunque no pude orar así verbalmente, empecé a escribir en mi teléfono, en la nota de blog, escribir mi oración, porque no podía orar, no me salía. Entonces dije, Dios, yo te voy a escribir, porque yo sé que aún así tú escuchas. Y mientras yo escribía, yo empecé a tener un poquito más de energía y como que empecé a orar, a decir esas palabras que no me salían. Y fue algo lindo porque Dios confronta y siempre hay una manera de acercarnos a Dios, no necesariamente estando en una iglesia, o sea, llámese iglesia a lo que comúnmente conocemos como cuatro paredes. Entonces, simplemente quería compartir eso. Muchas gracias, Mary Luz. Imagínate que a mí me pasó algo muy parecido. Estando pastoreando en la iglesia en Valledupar, eh, un día realmente ya estaba fastidiado porque yo lo que hacía era simplemente, había cogido un tema de la Biblia, un libro de la Biblia y todos los domingos enseñaba y pues estudiaba todo el griego del texto y la idea del texto, la exégesis, bueno, todo el tema de la enseñanza y enseñaba. Y estaba aburrido y le dije a Dios, Señor, no quiero más esto, no quiero leer la Biblia por leerla, no quiero más esto. Mejor dicho, hasta aquí llegamos. Y cuando clausuré, seguí predicando. Eso pasó como unos 1 o 2 meses desde que empezó eso. Y un día llegué un domingo y otro momento así especial con Dios. Estaba preparando todo para la reunión y organizando todo para la reunión del domingo. Y Dios me dijo, te extraño. Hola, Cami. Dios me dijo, te extraño, me haces mucha falta. Y cuando Dios me dijo eso me hizo llorar. Me hizo llorar porque dije, Señor, yo lo que necesito es estar contigo, hablar contigo, relacionarme contigo. Te necesito a ti. Y me acabas de recordar ese episodio, Mariluz. Yo creo que algo que necesitamos tener muy en cuenta y muy claro, muy importante, y lo voy a resaltar, es que debemos tener cuidado, porque cuando hablamos o nos metemos en este tema, podemos volvernos un poquito eh, prejuiciosos y hacer juicios o estar juzgando iglesias o denominaciones o grupos. Y esa no es la intención. Esa no es la intención, por ejemplo, del libro y no es la intención que Dios puso en mi corazón, porque he visto muchas personas que se han defraudado de las iglesias, he visto muchas personas que se han defraudado del Señor, defraudado del Señor, por así decirlo, y terminan juzgando, terminan lejos de Dios y terminan esto. Y ese es el camino equivocado, ese es el error en el que caemos cuando somos o nos chocamos con nuestra religión. La palabra religión, como tal, religión, que es una palabra latina que significa religare, solo aparece 4 veces en la versión Reina Valera. Y en ninguna de esas 4 veces aparece para referirse en cuanto a la relación de nosotros, nuestra relación con Dios, ni para referirse a la intimidad con Dios. Por eso yo pongo en una balanza las palabras de Cristo y el mandato de Cristo de Mateo, donde nos dice,
amarás al Señor tu Dios, que ese es el más grande mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y ese versículo o esa frase de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, se repite en Deuteronomio, en Mateo, en Marcos, en Lucas. En Deuteronomio se repite como 4 o 5 veces y se repite a lo largo de toda la escritura. Y, y entonces empiezo yo a mirar esta idea de Cristo, de amar a Dios, y empiezo a darme cuenta que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, lo que el Señor busca es tener una relación íntima, íntima con nosotros. Y pues tengo un montón de versículos que no puedo darles, pero hoy me quiero enfocar en un caso en específico, en un personaje muy particular eh, que tuvo este problema de caer en una relación en su vida con Dios de religión. La palabra religión, si la buscamos en el diccionario, eh, se refiere al resultado del esfuerzo del ser humano por conectarse con Dios. En pocas palabras, y mi definición personal es la manera nuestra por buscar establecer una relación con Dios o hacer las cosas que Dios nos ha, o pensamos que Dios desea que hagamos. La manera en que nos tratamos de relacionar con Dios o la manera en que buscamos hacer las cosas que creemos que Dios quiere que hagamos. Esa es mi definición personal de religión. Tengo ahí varias y tengo la que viene del latín que significa religare, pero pues no me quiero detener en ello. Quiero que veamos un ejemplo. Veamos a un personaje súper espectacular. Todavía tengo como unos 10 minutos, vamos a ver si me alcanza. Este personaje se llama Pedro. Y me encanta Pedro porque Pedro pues era pescador, el Señor lo llama, Pedro tiene uno de los encuentros o una de las, digamos, experiencias que entre todos los discípulos, digamos, fue privilegiado. Por ejemplo, Pedro estuvo en la transfiguración, que eso fue una cosa espectacular. Y ese pasaje, por ejemplo, de la transfiguración muestra ese deseo humano de hacer las cosas de Dios. Por ejemplo, Pedro cuando está en la transfiguración dice, bueno, ¿quieres que hagamos una enramada aquí y que le hagamos una enramada a Moisés y otra a Abraham y bueno y otra para ti? Y viene una voz del cielo que dice, oye, un momento, nada, no te inventes, no crees cuentos, no crees tu manera de hacer las cosas a lo que el Señor te dice. Pero quiero leer un par de pasajes que está en Juan capítulo 21. Dice que después de que Jesús, voy a leerlos, si quieres, se los voy a poner en el chat. Voy a leerles desde el versículo, bueno, vamos a leerlo desde el 1, que no quiero demorarme mucho en esta parte de la lectura. Hasta el versículo 17. Voy a ver si se los pongo aquí en el chat para que no lo tenga que buscar así. Listo, entonces dice así. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael de Cananá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Nosotros también. Vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y entonces así hicieron, echaron la red y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor.
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros discípulos se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Me encanta esto espectacular del Señor. Les preparó el desayuno. Pescado a la brasa y pan. Es una muestra de especial de Jesús, de cariño, de amor hacia ellos. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, y había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y les sirvió el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Después de ese detalle de amor que tiene el Señor con los discípulos, mira lo que ocurre. Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo que está haciendo aquí el Señor es confrontando la relación que tiene Pedro con él, con Cristo. Es una relación, le está hablando de qué, no le está hablando de haz esto, no les estaba hablando de hiciste aquello, fuiste a tal iglesia o hiciste tal cosa, no, le está hablando de una relación de amor y le está diciendo, ¿me amas más que estos? Entonces Pedro contesta, sí Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repite la pregunta, otra vez, insiste. ¿Y en qué insiste Jesús? En el amor. ¿Me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro pues ya le dolió ahí porque la tercera vez le dijera a Jesús, ¿me quieres? Le contestó, pues Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Ese pasaje a mí me habla, a mí me enseña que lo que Jesús está buscando de Pedro es una relación de amor. Porque basado en el amor es que después le está diciendo, alimenta mis ovejas. Primero le pregunta, ¿me amas? Entonces Pedro contesta, sí, te quiero. Entonces, alimenta mis corderos. No le está diciendo Jesús, oye Pedro, ¿sabes qué? Alimenta mis corderos. Ya váyase, alimente mis corderos. No, 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 no. Está basando lo que Pedro o él anhela para Pedro en una relación de amor. Bueno, ustedes ya saben ahí lo que pasa. Después viene el libro de los Hechos y pasa algo muy particular con Pedro en el libro de Hechos capítulo 10. ¿A dónde quiero llegar? A que Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, que vivió con Jesús por varios años, que intimó con Jesús por mucho tiempo, que fue de manera especial en este libro de Juan, sacado aparte y llamado o preguntado, cuestionado sobre su relación con el Señor de amor, termina varios años después confrontado con una práctica religiosa en su vida. Veamos. En el libro de Hechos, no lo voy a leer, pero les voy a dar aquí un pequeño resumen. Voy a leer desde el versículo 9 y les voy a recordar, había un hombre llamado Cornelio, ¿recuerdan? Este hombre Cornelio era oficial del ejército romano. Como era oficial del ejército romano, pues obviamente no era judío. Y es muy importante entender este contexto de judíos y no judíos. ¿Por qué? Porque entre los judíos había niveles, digamos, voy a utilizar la palabra litúrgicos o religiosos
en medio de los judíos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y estaban en medio de esto, y usted lo puede ver porque fue establecido en el libro de, pues en la ley, pues que fue establecido los sacerdotes, que fueron establecidos los levitas y que fueron establecidos una organización, fue establecida una organización del templo y de cómo debería hacerse las prácticas litúrgicas. Y entonces, en medio de esto tenemos a Pedro, que era simplemente un pescador, pero en medio de la cultura judía, aunque no fueras de un orden ceremonial, como judío no podías involucrarte de manera cercana o estrecha con alguien que no fuera judío. Me refiero estrecha a comer o a tener, digamos, vínculos, por ejemplo, matrimonios, que hasta hoy en día se da, con alguien que no era judío. Y entonces este hombre Cornelio, que era un oficial del ejército romano, tiene una revelación de Dios y era un hombre, dice la Biblia ahí en Hechos 10, que era devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Una tarde dice que tiene una visión y vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Y el ángel le dijo, Cornelio. Cornelio lo mira fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón el curtidor. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios se le aparece, bueno, unos ángeles se le aparecen a Pedro, él tiene una visión más bien, y ve como el tema de que la sábana que baja del cielo, ve un poco de animales, y la voz le dice come, y él dice nunca he comido esto, y versículo 14, Hechos 10 dice, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo y dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y así pasa 3 veces. Y lo que termina ocurriendo es que Pedro va a la casa de Cornelio, donde este gentil, no judío, y allá termina esta gente teniendo un encuentro con el Señor. Incluso termina un momento súper especial donde dice ahí que reciben los dones del Espíritu Santo y se asombran de que los gentiles ahora también pueden recibir este regalo de Dios. Y entonces esto es muy impactante, porque uno diría, wow, aquí hay un cambio radical en este proceso de crecimiento de la nueva iglesia, porque ya no van a ser solo los judíos, ahora esto es abierto para todo el mundo. Pero pasa algo muy curioso, no se da. Eso viene a darse es con Pablo. Y entonces con Pablo, Mila, perdón un segundito. Contéstale mamá rápido, mi amor, por favor. Disculpe. Entonces con Pablo, qué pena, pero es que la esposa llama. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, con Pablo empieza ahora a darse este proceso de evangelización. Y vamos a los gentiles. Y vamos al versículo clave, al que realmente quiero que leamos. Está en el libro de Gálatas. Y vamos a leer desde el versículo 11. Y vamos a leer hasta el versículo, perdónenme, porque lo estoy copiando para pagárselo allá. Hasta el versículo final, hasta el versículo 21. Listo, se los voy a pegar aquí al chat, ya lo estoy haciendo. Listo, y lo vamos a leer. Listo. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, ¿quién? Pedro, el mismo Pedro del que veníamos hablando, el Pedro que fue llamado por Jesús en Juan capítulo 21, el mismo Pedro que tuvo un encuentro con Cornelio. Y dice aquí Pablo que cuando llegó a Antioquía este Pedro, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Por qué estaba equivocado Pedro? Porque cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados.
Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron, miren la palabra que dice aquí, la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé dejó llevar por esa hipocresía. La religión es una hipocresía. Pero lo más interesante es que Pedro, después de haber vivido todas estas experiencias, después de haber tenido ese llamado por Cristo a amarle profundamente, después de haber tenido este llamado a predicarle allí a los gentiles en Cesarea, pues como que oiga otra vez está en una práctica religiosa excluyente, donde excluye a los gentiles. Esto es muy impactante, porque esto nos muestra que cualquiera de nosotros puede en cierto momento tener prácticas religiosas. La religión es algo que se mete muy dentro de nuestro corazón. ¿Y qué es la religión? Todas esas cosas, esos elementos humanos que nosotros establecemos, que nos inventamos o que hemos creado, o que le hemos añadido a la escritura, o que le hemos añadido a la relación con Dios, que nos llevan a buscar establecer esa cercanía y esa intimidad con Dios. Y estos elementos terminan volviéndose a veces muy importantes. La religión, como decía Anita, involucra miedo. ¿Por qué Pedro no comió más con los gentiles? Porque le dio vergüenza. Le dio vergüenza. ¿Y saben qué? Mucha gente en las iglesias hace cosas porque le da vergüenza. ¿Han visto que hay gente que llega a las iglesias por primera vez y como ve que todos levantan la mano, levantan las manos? Todos aplauden, pues uno aplaude. Que todos se arrodillan. Esta sí me encanta, porque a veces en la iglesia dicen, vamos a arrodillarnos, y todo el mundo se arrodilla y uno como que, pucha, me tocó arrodillarme y me arrodillo. Y termina uno haciendo un montón de cosas que no provienen de una intimidad con Cristo. Porque eso es lo que el Señor busca, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Porque en eso se resume, eso agrupa, eso hace una realidad, la ley y los profetas. Terminemos de leer un momentico lo que dice Gálatas. Entonces ya vemos que la religión es una hipocresía. Dice ahí, cuando vi que ellos no seguían la verdad esto me parece increíble. Cuando vi que ellos no seguían ¿qué? La verdad del mensaje del evangelio. No seguían la verdad del mensaje del evangelio. Esto, la religión, no es la verdad del mensaje del evangelio. Le dije a Pedro delante de todos. ¿Quién le dijo? Pablo. Le dijo a Pedro y lo llamó, Pedro, mira, delante de todos. Si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? La religión busca establecer tradiciones y nos hace apegados a las tradiciones. Y yo me pregunto si nosotros en nuestras prácticas cristianas establecemos tradiciones, cada uno de nosotros. Tengo la tradición de... No, voy a seguir porque de pronto aquí me puedo meter en líos. Ok, listo. Entonces, No, ayuda. ¿cómo? Dígalo, dígalo. No, porque es que a veces hacemos muchas cosas por tradición y las hacemos solo por tradición, pero no por comunión. Pero como qué cosas. En este grupo somos curiosos, chismosos. ¿Qué cosas? Cuéntanos.
Yo Lo ya que pasa es que conocí eso los nos lleva límites. a temas más largos, pero les voy a dar un ejemplo. Algo que para mí ha sido últimamente en estos tiempos, me ha cuestionado mucho y es la manera en que nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros usualmente cogemos y partimos un pedacito de pan, le damos un jugo, hacemos una oración y todo el mundo come y lo hace. Y no que esté mal, no que esté mal, no piensen que yo estoy juzgando eso, porque de nuevo insisto, no se trata de juzgar, pero lo que yo me cuestiono a mí mismo ¿es Cristo el que me está impulsando a hacer esto? ¿Esa es mi relación con Cristo en que estoy celebrando este tiempo porque la cena es una cosa, puff, realmente es puff, puff. Es una cosa increíble. Fue establecida por Cristo y fue un tiempo de comunión. Pero como eso tenemos un montón de cosas más y las tenemos también en nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, ya me acostumbré, les voy a poner un ejemplo, pero sin nombre. Resulta que conocí a un hombre que decía que él no podía levantarse a orar sin lavarse los dientes, porque si no se lava los dientes, le iba a hablar a Dios con mal aliento. Y pues bueno, era parte digamos, de su relación con Dios, pero lo que me preguntaba yo, y sin juzgarlo, era, bueno, ¿fue Cristo quien le llevó a eso en su vida? ¿O es algo que se le ocurrió a él y que parte de su naturaleza humana para relacionarse con Dios y establecer su propia relación con Dios? Y ahí es donde la religión se vuelve una porquería, porque la religión reemplaza a Cristo. La religión reemplaza la obra de Cristo por las prácticas humanas. Y eso es terrible, porque estamos comparando el sacrificio de Cristo en la cruz y lo estamos poniendo o elevando a nuestras prácticas humanas, porque Cristo es lo máximo. Cristo es el todo de la iglesia, Él es la cabeza, Él es la dirección de la iglesia, a Él es el que debemos seguir, Él es el principio y el fin, Él es el autor. Miren esto, el autor es como el que lo creó, el creador, el autor de la fe y consumador de la fe. Y entonces la religión viene a ser un adulterio espiritual. Y lo más impresionante es que un hombre como Pedro, después de muchos años de que la iglesia estaba establecida, todavía luchaba en su vida con la religión. Y entonces sigue diciendo ahí, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, y sin embargo sabemos que una persona declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante ninguna práctica religiosa. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado, y esta es la parte en la que quiero como terminar. Y es, mira lo que dice aquí, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo dejamos de practicar religión en nuestras vidas? Volviendo a una relación de comunión e intimidad, volviendo al amor, a una relación de amor continua y constante con Cristo, donde yo escucho
a cada instante de mi vida, su dirección, su guía, su revelación para mi vida, pero es Cristo y yo juntos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, si practicar religión, si practicar nuestras prácticas religiosas nos hiciera justo ante Dios, entonces lo que hizo Cristo no tendría ningún sentido. Entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Cuál es el punto, chicos? Que cada cosa que hagamos en nuestra cotidianidad, que cada cosa que hagamos en la iglesia, que cada cosa que hagamos en nuestra vida, la hagamos viviendo esta realidad, que estoy unido a Cristo. Cristo me compró. ¿Me compró de qué? Me compró de este mundo, me compró de Satanás. Soy ahora de su pertenencia y necesito vivir como esa realidad, que yo soy de Él. Y esto se vive constantemente. Y eso es ser cristiano. Vivir constantemente unido a Cristo Jesús. No de vez en cuando. Y Él hará volver tu corazón a Él. Él te va a enamorar, porque eso es lo que ha dicho en diferentes partes de la Escritura, que te está enamorando, que te va a enamorar y que cada día te va a enamorar más de Él, para que tú puedas vivir como lo que eres, la novia, la esposa de Cristo. Chicos, me gustaría regalarles el libro a los que les interese. Esto lo puedo hacer a través de Fabián. Sí, Fabi, ¿me podrías hacer el favor? Claro, sí, señor. Sí, ahí estoy. El pastor Robert tiene varios ejemplares. Entonces yo le escribiría a él cuando tú puedas. Mejor dicho, tú y yo nos ponemos de acuerdo para que él te entregue los libros a ti y tú se los puedas entregar a, no sé si a Mafe o como cuadren ahí para que ustedes los reciban. ¿Les parece? Pero les pido un favor, dos favores. Me gustaría, primero que si lo reciben es para leerlo, que me devuelvan los comentarios. Mira, yo estoy abierto a que si usted dice, y este libro tiene un pequeño problema, y es que tiene algunos errores de gramática y como de corrección de estilo, pero yo estoy abierto a que usted me dé el, La retroalimentación. la retroalimentación, que me diga, no estoy nada de acuerdo en usted con esto, y está bien. Porque si Cristo te está llevando a eso, te está diciendo, mira esto, yo estoy dispuesto obviamente a escucharte y a recibir esto. Ese es el primer favor que les quisiera pedir, que leyeran el libro si lo reciben. El segundo favor es que me sigan. Yo usualmente, eventualmente, porque lo hago solamente cuando siento que realmente es el Señor, me gustaría que me siguieran en YouTube, en en el canal en el canal de YouTube. Se los voy a, aquí estoy copiando el enlace para mandárselos. Porque también, Porfa, dinos todas tus redes y todo para yo también mandarte. ok, ahí está el enlace de YouTube, espero que así sea. Y les voy a dejar el Instagram también, que es como lo que más estoy usando. Facebook no uso mucho, entonces, pero también pueden buscar en Facebook como de regreso al amor a Dios no le gusta la religión. Ahora me gustaría, no sé si Mafe te parece, si tenemos de pronto un minuto o unos minutos para de pronto, no sé si tienen comentarios o cosas que quieran añadir a lo que yo haya dicho o hacer un review de lo que haya dicho. Y vuelvo y digo, no se trata, yo no estoy aquí como declarando como, sino realmente necesitamos, yo necesito cada día de Cristo en mi vida.
Gracias, Mafe. Ya me callo porque hablé mucho. No, excelente. De hecho, yo siempre al invitado, y eso es algo especial de las tertulias especiales, y es que al invitado le damos la vara del autoritarismo, que Ok. le decimos que La prácticamente al final dedocracia. de la sesión, entonces el invitado puede poner la dedocracia, poner a leer a quien quiera, poner a comentar a quien quiera. Entonces sería muy chévere que hoy los lanzaras al agua, lances al agua para que nos den sus comentarios, con qué se van hoy, qué se van meditando, alguna palabra que les haya gustado, que eso es algo siempre que hacemos al final de la reunión. Entonces, usa tu poder autoritario dedocrático. Bueno, ¿a quién no hemos escuchado? Vas, creo que tienes el micrófono apagado. Pero esta sección de esta parte se llama Escoge a tu víctima. Llegamos a esta parte entonces. ¿A quién no hemos escuchado? ¿Quién no ha hablado? Creo que Dayana no ha hablado. Dayana, ¿estás allí? Dayana no está. Juana Sofía. Ah, Dayana sí está. Dayana, ¿qué piensas? ¿Cómo ves esto? Pues sinceramente me gustó mucho la plática de hoy, la reunión, todos los temas que tú tocabas. De cierta manera, todo lo que, más que todo el tema en donde se habla de que, creo que si es Pedro, si no estoy mal, me disculpan, no me acuerdo mucho de los nombres, que él de ciertamente fue hipócrita porque empezó a cambiar solo porque tenía temor a juzgarlos, temor a que Lo juzgaran. juzgaran su manera de pensar, cómo era su persona, porque realmente yo creo que él tuvo que haberse mantenido firme ahí, que no le importase lo que dijeran de él, porque si él estaba ahí era por gusto, si comía por ellos era por gusto y no dejarse solo guiar por el temor. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho algo para Dios porque otros lo hacen? Perdona que sea tan impertinente. Sí, hay veces, creo que en la vida de algunas personas que son cristianas sucede a veces. Son como esos pequeños altibajos. Ok, miren, a mí me pasa algo muy particular con este tema de la religión, y es que para las personas como que no es tan terrible ser religioso o tener religión en su vida, porque para las personas es peor ser pecador. ¿Sí me entienden? El que adultera, el que de pronto era cristiano y ahora se fue de la iglesia y se fue a, no sé, al mundo, como decimos. Pero me pasa mucho porque la gente no ve en la religión un problema real en su vida. Pero para mí la religión es peor que el pecado, porque la religión en sí es pecado. Pero cuando alguien tiene pecado y religión, lo que hace es que trata de compensar el pecado con más religión. Entonces la religión a veces para la gente es, no, pues igual yo hago cosas para Dios y todo eso. Pero miren, estamos en el tiempo, este es el tiempo, Dayana, donde Dios, perdón que te utilice tu nombre, pero te lo quiero decir porque no sé, siento decírtelo, y es que Cristo está muy enamorado de ti, de cada uno de nosotros, y Él anhela disfrutar de cada uno de nosotros a cada segundo de una manera tan íntima. Es que esto tiene mucho para decir. La palabra que usa Dios en el Antiguo Testamento para lo que Él desea de su pueblo es que lo conozcan. Quiero que me conozcan. Tengo un par de citas aquí para dárselas en cuanto a este conocer a Dios. Pero este conocer, la misma palabra que utiliza conocer, es la que se utiliza en Génesis cuando habla de que Adán conoció a Eva, su mujer, y se refiere ¿a qué? A la intimidad, a un acto íntimo. Entonces, mira cómo Dios está diciéndole al pueblo, me interesa intimar con ustedes. Listo, no voy a hablar más. Anita. Voy un segundo.
Es que le estaba diciendo a mi hermana que le bajara al computador porque desde mi cuarto se escucha y me trabo. Ok. No, qué tema tan interesante. De verdad, me llena de alegría. Tanto, tanto esto. No sé, yo últimamente estoy apegándome, volviéndome a pegar mucho a Dios porque me pasó exactamente pues lo que estábamos hablando ahorita. Y es que me volví tan monótona en mi relación con Dios. Me hacía la misma oración todos los días, ¿sí? Y hacía la oración y decía, "Ah, bueno, menos mal, ya hice la oración del día, ya quedé, ya Dios no se va a poner bravo conmigo porque no oré, ¿sí? Entonces, yo no sé, Dios me llevó a pensar y me dijo, como Ana, ¿es en serio? Me dijo, yo no quiero una oración de 2 horas donde me digas las mismas palabras. Yo no quiero una oración en donde tú te sientas obligada a hablarme, sino yo quiero una oración sincera que así solamente te sientes y estés en mi presencia, saber que estás ahí. Sí, eso es algo que me está pasando mucho últimamente y es que no me salen las palabras. Sí, no, no me salen y yo intento, o sea, yo digo, Señor, yo no sé qué orar. Hay veces que yo me siento en la presencia del Señor y yo le digo, Padre, Padre, yo no sé qué orar, yo no sé qué decirte porque siento que todo lo que voy a decir va a ser monótono, va a ser lo mismo a todos los días y yo no quiero eso. O hay veces que solamente me siento a llorar, llorar y llorar y llorar y llorar. Y le digo, Señor, tú ya debes estar cansado de escucharme llorar y no, no sé, no decir una oración así súper wow, sí, porque pues uno muchas veces ve en la iglesia como los pastores oran, como los líderes oran. Yo, por ejemplo, pues yo hago parte del grupo de alabanza, sí, yo a veces canto y pues toco el bajo y a mí me parece muy sorprendente porque yo veo cuando dirigen o cuando estamos en el grupo de alabanza nosotros haciendo nuestros devocionales y yo digo, Señor, mis oraciones no son así muchas veces. Yo muchas veces no oro así como ellos oran y yo siento que así es como yo debería orar. Y no sé, no sé, es muy como algo en conflicto que tengo ahora. Y es que también me gusta mucho pasar tiempo en la presencia del Señor, pero me siento culpable cuando no oro, por ejemplo, por las mañanas, ¿sí? Porque hay una palabra que dice ora de día y de noche, ¿sí? O sea, que tenemos que estar de día y de noche ahí. Y yo digo, no oré por la mañana, el Señor se puso bravo conmigo y por la noche soy Señor, perdóname. Sí, y no sé hasta qué punto eso esté bien. Sí, no sé hasta qué punto esté bien, porque muchas veces, por ejemplo, por las mañanas yo me levanto y es o con hambre o con sueño, y sé que si voy a orar, voy a quedarme dormida orando prácticamente, y pues yo no quiero tampoco eso, mientras que por las noches es como mi hora más activa. Entonces, ahí sí estoy como con toda ahí para contarle al Señor mi día y todo esto. Entonces, no sé, este tema me interesa mucho, mucho, me fue de mucha ayuda y no sé, tengo muchas preguntas. A mí me parece espectacular lo que estás viviendo, Ana María, porque has llegado al punto en tu vida, has llegado al punto en tu vida donde estás diciendo eso. Yo no quiero tener una relación fingida con Dios. No quiero fingir una relación ahí de, sí, me levanto a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por que me levanté, porque puedo tener un día más de vida. Te pido por mi hermana, que la ayude a la señora, que no sea tan regañona, ayuda a mis papás, ayuda a mi vida en el colegio. Amén. Chao. Y oré. Espera un momento. ¿Oré? Y lo que estás haciendo es espectacular porque tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero saber cómo orar, yo quiero hablar contigo. Y realmente el Señor escucha tu oración y Él te va a guiar. Lo que Él quiere tener contigo es eso, intimidad donde tú le puedas abrir el corazón. Señor, mira, me siento así.
me siento cansada, siento aburrida, o estoy feliz, hoy amanecí feliz y estoy contenta y quiero hoy hacer esto, Señor. ¿Qué opinas tú? Miren, hay algo que a mí me pasa y es muy difícil realmente, muy comúnmente, y es que la cotidianidad me roba la comunión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en la cotidianidad tengo que hacer cosas y no hablo con el Señor. Por ejemplo, me ofrecen ir a una carrera y yo digo, ay, chévere, buenísimo, listo, voy. Y después reflexiono, oye, Señor, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de que yo vaya a esa carrera? Y el Señor me dijo, ah, ¿te acordaste de hablar conmigo? Vea, pues, yo pensé que me ibas a ignorar ahí, que no íbamos a charlar el tema, porque es que el Señor es profundamente celoso, Él anhela estar con nosotros todo el tiempo y compartir nuestra intimidad. Entonces eso que te está pasando, Anita, me parece a mí genial, porque el Señor Cristo te va a llevar a esa relación de intimidad, de comunión y de amor que Él ha puesto en tu corazón que tú anhelas con Él. Genial, déjate guiar por Cristo. Él te va a llevar. ¿Quién más? Dale, Pai. Creo que yo, ¿qué más, Paz? ¿Cómo estás? Ole, mano, bien. Imagínate con la boca aquí toda ampollada, pero bueno, gracias a Dios, bien. No, Paz, ¿cómo así? Sí, por ahí Mafe me contó, hemos estado ahí orando para que todo saliera perfecto, Paz. Gracias, gracias. Y miren que me he sentido muy bien. Bueno, gracias a Dios. No, Paz, como siempre digo, es de bendición poder conversar con su meteo, o escucharle en este caso. Y pues algo que me llamó bastante la atención y que al igual que Ana me sentí identificado bastante, es como las palabras que Jesús le decía a Pedro, ¿no? Cuando le decía, tú me amas. Y lo que pasa es que a veces uno hace las cosas como al revés. Y tal vez en eso hay también religiosidad. Como que yo sí amo a Dios, entonces voy a hacer eso. Y voy a hacer lo demás. Y voy a hacer allí, y voy a hacer allí, y voy a ir aquí. ¿Sí? Y no está mal. O sea, yo digo que no está mal hacerlo. Lo que está mal es el orden de las cosas. Porque él primero le preguntó, ¿tú me amas? Entonces, porque todo lo que uno haga tiene que estar basado en él, ¿sí? Todo lo que uno haga tiene que estar fundado, basado en él, porque si no, simplemente van a ser pretextos para nosotros tal vez lucir, sobresalir, resaltar, o para que nos vean, o para que, entre comillas, la gente diga que estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero si no hay amor, y es curioso porque él no le dice, él le dice, ¿tú me amas? Entonces Pedro le dice sí, y él le dice, apacienta mis ovejas. O sea, como que el amor hacia él tiene que ir reflejado hacia el amor a los demás. Entonces, eso es difícil, ¿no? Porque a veces uno dice amar, quiere y todo, pero uno se equivoca mucho con el trato a las personas, con la forma, con el trato hasta uno mismo, ¿sí? Y me siento así como, esa parte me confrontó bastante, me siento así como Jesús diciéndome, ¿tú me amas? Y él sabe que yo le digo en mis oraciones que sí, pero a veces mis comportamientos, mis formas de actuar o de proceder ante las circunstancias, ante las dificultades o ante las pruebas, parece que demostraran completamente lo contrario, ¿sí? Y mi forma de solucionarlo es como querer hacer más cosas para demostrar que sí lo amo. Pero él no me está diciendo eso, me está diciendo como que siéntate conmigo aquí y dímelo de frente, ¿sí? Para que en esa intimidad puedas encontrar todo lo demás. Pues lo siento así, pasa. ¿Sí? Sí, tal cual, Cami. Resulta que en nuestras iglesias, desafortunadamente hacemos muchas cosas porque funcionan en otra iglesia. Entonces, allá hicieron el grupo de 12. Ay, vamos a hacer un grupo de 12 aquí. Allá salieron a evangelizar a la calle. Vamos a evangelizar a la calle. Allá salieron a evangelizar a X lugar. Vamos a hacerlo también.
Y entonces empezamos a hacer una cantidad de cosas, involucramos una cantidad de cosas y nos involucramos nosotros e involucramos a la iglesia en una cantidad de cosas que puede que sean bonitas, tan queridos, tan lindos, pero nacieron en el corazón de Cristo, para nosotros, como algo de su relación con nosotros. Y mira que me acordé de algo que acabas de decir, es que hay un versículo que nosotros usamos mucho, y es el de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se nos olvida el versículos anteriores, el 16 y el 17. Estoy seguro que aquí ninguno de ustedes se lo sabe, pero esos dos sí se lo saben. Porque olvidamos la esencia o no miramos la esencia de todo lo que Cristo quiere decirnos o decirle a la iglesia. Y desafortunadamente eso es parte de nuestra práctica religiosa. Gracias, Fabi. ¿Alguien más? O yo creo que ya, ¿cierto, Mafe? Más para antes de que Dale, siga, ¿qué era lo que decían los versículos anteriores? te lo voy a leer para que... o se los dejo de tarea para que lo estudien. Sí, pero ¿qué versículo ¿Sabes era? qué? Te lo dejo para que lo leas y el viernes que nos veamos lo hablamos. Dice 28, 16 y 17, ¿sí? Mari, claro, María. Nada más era para recordarte que no nos dijiste la cosa que nos ibas a decir. No, sabes que sí te la dije, igual, y vale la pena volverla a enunciar en este Ay, momento. perdón, es que me paré un momento porque tenía que bajar. Y No, si no me te la preocupes. dijiste, no la escuché. No, de pronto no hice énfasis en decir, esta es la cosa que dije que iba a decir que no había dicho antes, pero que digo ahora. Es que Sí, no. cuando nosotros hablamos de religión, y me pasa a veces cuando la gente lee el libro, es que cree que es una crítica a la iglesia o a alguna denominación, y lejos deberíamos estar de eso. Lejos deberíamos estar de eso, porque no se trata de decir tal iglesia está mal o tal práctica está mal o tal cosa está mal. No, 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 no. Lo que se trata es de que cada uno de nosotros pueda llegar a Cristo y decirle, Señor, yo no quiero practicar religión en mi vida, yo quiero tener una relación de amor contigo, una relación de el primer amor. ¿Y saben qué? Cuando lean el libro y de pronto ahí nos estamos escribiendo, me cuentan a ver si están de acuerdo con lo que dice aquí, que es ese primer amor. ¿Cuándo fue que disfrutamos nosotros de ese primer amor? Porque muchos piensan que fue cuando nosotros nos entregamos a Cristo. ¿Será? Ahí se los dejo para que lo busquen cuando lean el libro. Mafe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la cosa? No, excelente, estoy muy agradecida. De hecho, estaba pensando que aquellos que quieran recibir el libro, pues que me escriban a mí, que escriban también al grupo para, si es posible, no sé, un día hacer una reunión o algo y preguntarles qué tal les ha parecido, debatir estos temas, también que si tienen preguntas con respecto al libro, yo sí me lo voy a leer de cabo a rabo, ya me comprometo con eso y también a mí me gusta ser muy curiosa con esos temas, entonces ahí estaré molestándolo un poquito, Pastor Camilo, con eso Genial. y yo sé que, y de hecho ya he estado comunicándome ahí con varios que si de pronto por temas de que no están en la ciudad algo, yo, María Fernanda Gómez, les digo que se los hago llegar, se los hago llegar allá en donde estén, sea en Guatemala, en Costa de Marfil, donde sea. Lo bueno es que ahorita ya hay empresas de mensajería. Y, y no, la verdad, muy agradecida, de verdad, porque personalmente aquí ya tomé mis apuntes, los tengo aquí en ¡Wow! morado, porque de verdad sí, es increíble todo lo que Dios sí habló, me llamó mucho la atención y también decirles a ustedes el hecho también de cuando estabas hablando de la conversación de Jesús con Pedro y cuando le preguntaba el hecho del amor y que el amor viene primero que el hacer, así como la justificación viene primero que las obras del camino de santificación, que era justamente un tema que estábamos viendo en Génesis la semana pasada. Y es precisamente eso, muchachos, y que me llama mucho la atención.
no hagamos algo de manera mecánica, sino que eso sea fruto precisamente del amor. Y cuando estamos haciendo cosas de manera monótona o automática, sin amor a Dios, tenemos que ir al taller, tenemos que ir al taller y ponernos a cuentas con Dios, porque si no se puede convertir en una vida como la que tú estás diciendo. Y lo digo como una persona que pasó por eso, que también... y que tengo que estar todos los días a cuentas con Dios para no volver a caer en la religión, porque eso pasa mucho cuando uno está muy conectado en los temas del servicio, esto y todo suele pasar demasiado. Entonces eso, ese foso que tú mencionabas, esa dimensión desconocida que está mezclada entre la religiosidad y el pecado, o sea, yo sé qué es eso, yo sé qué es eso de pecar e intentar empatarlo con religión, y es terrible, de verdad. Y pues cuando uno sale de todo eso, pues hay mucho dolor, pero de verdad es encontrarse en Cristo de nuevo. Entonces, de verdad, por mi parte, yo creo que me voy, o sea, me siento como aquí, como los muchachos de más. Yo no sé si de pronto Juana o Ana Rodríguez, si les gustaría decir algo, o nos despedimos ahí con tu oración, porque sí me voy esta noche con mucho para meditar. Eso sí es completamente cierto. Entonces, no sé, niñas, ¿de pronto? Me voy a hablar. Bueno, entonces, pues... Sí, porque yo vi a Juana y ahorita hace un rato estuve diciendo yo. Pues ante todo, pues yo quiero pues agradecer, ¿no? Pues por el espacio y por el tiempo que se tomó el pastor para darnos este bonito mensaje. Y pues yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos dudado de nuestra relación con Dios, que ya he pasado de ser una relación con Él a ser algo como de costumbre o cosas como, ay, no, tengo que hacerlo porque si no se va a enojar conmigo, tengo que hacerlo porque si no... A mí me han pasado muchísimas veces, hubo una época que literalmente a mí se me olvidaba mucho orar, entonces yo en cada oración era, Diosito, perdóname, yo sé que yo te he olvidado mucho, pero te prometo que no me va a volver a pasar. Volvió a pasarme y seguía, Diosito, otra vez, perdóname, y seguía haciendo cosas como muy repetitivas y comprendí, o sea, me di cuenta de que pues realmente no estaba teniendo una relación con él, y fue de una manera muy rara. Fue a través de mi mamá, que mi mamá me estaba hablando de una prédica que ella había escuchado y que dijo, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí, yo creo que tenemos que hacer esto, y yo me puse a pensar, Dios, o sea, yo así cuánto no siento como que directamente tú me hablas a mí, solo que yo te hablo a ti, te hablo, pero tú no me dices nada. Entonces me hizo añorar, extrañar aquel sentimiento. Entonces en este momento digamos que ando entre comillas juiciosa, pues porque eso no es como, ay, sí, lo logré, ya verá todos los días, no, eso es como un procesito, paso a paso, poco a poco. Entonces, bueno, respecto a eso y respecto a lo de la relación y la religión, pues es que yo la religión no la tengo realmente en un muy buen concepto. Yo siento que las personas que son religiosas pasan a ser hipócritas y empiezan a juzgar a la gente. Yo tengo una amiga que fue muy juzgada por personas que supuestamente se hacían llamar cristianas. Hija, ¿me prestas el cargador, por favor? Y ella le cogió como fobia a la religión, a Dios y todo ese cuento. Y ella cuando me comentó eso, pues ella de mí no conocía pues la relación que yo llevo con Dios. Yo nunca le llegué a hablar sobre eso. Y en ese momento pues a mí me dio miedo hablarle. Yo, ¿qué le voy a decir? No, es que mira que a mí sí, yo sí tengo una relación con Dios, yo soy como medio cristiana. No, después me dio miedo de que la niña como que me hiciera el feo, como que pensara mal de mí. Pero no sé, fue súper extraño. Yo no lo hice como con intención de, ay, voy a intentar hablarle, sino como que ella poco a poco se dio cuenta de que yo tenía una relación con Dios. No sé cómo sucedió, pero ella sí me lo dijo. Me dijo, oye, ¿a ti cómo tú crees en Dios, cierto? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, no, es que a veces se nota. Yo, pero ¿cómo es que se nota? O sea, no comprendía hasta ese punto, pero ya después me dijo que ella le había quitado, o sea, ella antes odiaba como la iglesia y pues no le tenía mucho afecto a Dios, pues por lo que le había sucedido, por la experiencia que le había tenido. Entonces ella a mí me dijo que pues que gracias a mí pues había entendido que no todas las personas que creen en Dios son que juzgan a la gente, que son así, y que realmente
había calmado ese odio. O sea, en este momento yo sé que pues ella no lo ama como yo lo amo, obviamente no. Sé que es un proceso que ella tiene que vivir y pues yo no voy a empujarla a eso, no, porque sé que así no tienen que ser las cosas. Pero pues sí, realmente sí me alegro que me dijera eso, que, o sea, que gracias a mí ya no piensa de la manera que piensa, por personas que realmente dicen ser cristianas, pero realmente no lo son, porque lo único que hacen es juzgar y creerse superiores a las otras. Y ya se verá y todo. Genial. Bueno, voy a pasar yo. Bueno, primero estoy muy contenta de volver. Me hacía falta regresar, tener estos tiempitos por cuestiones de universidad, no había podido. Bueno, agradecerte, pastor, por dejarte usar por el Señor, por ser sensible a lo que Él quería hablarnos a todos, absolutamente a todos. El tema de la religiosidad es un tema complejo, es un tema denso en muchos sentidos, porque hay que mirar este tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos la parte donde las personas de la iglesia sacan un mal contexto de la palabra de Dios, sacan mal un contexto de un versículo específico, de las doctrinas que se crean a través de esto. Hay que mirar los puntos de vista de la parte cultural, ¿no? Que también las culturas y las costumbres influyen un montón en la religiosidad en muchos países. Mm, bueno, es un tema bien complejo y súper amplio y que en realidad como iglesia deberíamos tratarlo un poquito más, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De que ahorita hay mucho libertinaje en el mundo y muchas cosas y entonces los cristianos son los más religiosos de los religiosos y bueno, son muchas cosas que, que hay que ver y es muy chévere poder tocar este tema y que ojalá lo podamos seguir compartiendo entre todos para que nosotros como jóvenes también tengamos claro qué es la religiosidad, cómo se puede contraatacar la religiosidad, ¿no? Y obviamente también qué piensa Dios acerca de, porque pues Jesús lo hablaba mucho con los fariseos. Y bueno, no, nos podemos quedar acá hablando un montón de tiempo, pero agradecerte es algo muy lindo, es recibir la palabra de Dios y bueno, por lo menos en la parte personal también el Señor me ha hablado mucho hoy, así que agradecerles. Muchas gracias, Anita. Listo, muchachos. Entonces, sin ser más, me gustaría pedir el favor al pastor Camilo que nos acompañe de pronto en la oración de despedida para despedir este rato. No sin más volver a agradecerte. De verdad, pienso que es un tema, como lo mencionaba Anita, supremamente amplio, con muchos matices y muchas aristas. Del cual sé que si seguimos teniendo dudas, que muy posiblemente seguirán ocurriendo y casos, porque es que las dudas siempre vienen de los casos. ¿Y qué pasa si hago esto y siento esto? ¿Y qué pasa si porque yo veo al hermano que hace esto? Entonces es súper amplio y yo sé que tanto yo como el pastor Camilo, todos vamos a estar dispuestos para abordar todas este mar de preguntas, incluso las mías, porque yo también tengo un montón. Eso sí, uno nunca va a terminar de aprender. Entonces, sí, acompáñanos en la oración final. Listo. Señor Cristo, queremos esta noche recordar que tú eres la esencia de nuestras vidas, nuestra razón de ser, Señor, te pertenecemos. Y como dice tu palabra, Señor, tú nos has comprado, somos de tu propiedad. Te costó un alto precio, Señor, hacernos tuyos. Y Señor, gracias porque la vida cristiana, la esencia, lo que debemos hacer, Señor, y la única manera de no ser religiosos, Señor, es manteniendo una íntima comunión contigo, una íntima relación de amor contigo, constante. Señor, ayúdanos a mantener esto claro, muy claro, por el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia
enamorada de ti, para que cuando tú vengas, nosotros estemos felices y supremamente enamorados de casarnos contigo. Gracias, Cristo, porque cada uno de estos chicos, Señor, ha tomado una decisión y ha sido la mejor decisión, Señor, y es unir su vida a ti. Se han dejado enamorar de ti. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Como dice tu palabra, tú nos has seducido. Nosotros simplemente cedimos o aceptamos, Señor, ese enamoramiento tuyo por nosotros. Así que gracias, Dios. Te pido, Señor, que tu verdad, tu palabra, crezca en cada corazón. Que esta noche, Señor, le hables a Dayana, a Mafe, a María del Mar, a Cami, a Meriluz, a Ana María, a Juana Sofía, a Ana María también, a cada uno de los que se reúnen en este grupo, les hables y les recuerdes que escuchen tu voz, como dice tu palabra, al oído, diciéndoles que tú les estás buscando. Ven y encuéntrate conmigo y disfruta de este amor y enamorémonos y embriaguémonos de amor. Es lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu invitación y a pasar tiempos de intimidad contigo. Bendice este grupo, que lo que estás haciendo crezca y sobreabunde. Y gracias, porque esto ha nacido en tu corazón, Señor. Los bendigo, creo en tu bendición sobre sus vidas, creo que tú anhelas cosas muy buenas para cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.